Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Bienvenidos un día más al Otro Balón, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy os traemos, continuando un poquito la serie que empezamos el otro día sobre fútbol belga, que bueno, os dejaremos por aquí abajo en la descripción, en un vídeo en el que básicamente hablamos de por qué el fútbol belga es una liga o es un fútbol tan poco conocido o tan poco cubierto por la mayoría de medios de comunicación. Y bueno, y para ello traemos a uno de los mayores expertos que conocemos en la materia sobre fútbol belga, que es Damián. Bienvenido, Damián. Muy buenas, chicos. Bueno, es un auténtico placer volver a pasar por vuestro canal y más para hablar de jóvenes promesas belgas que, como todos sabéis, Bélgica es una de esas principales canteras del fútbol europeo. Exactamente, es una gran cantera de la que ya hablamos el otro día. Reiteramos que podéis ver el vídeo porque lo tenéis subido en el canal y si no lo dejaremos por aquí abajo. Y otro que ya no es una promesa, sino que es un jugador consagrado, es Jonay. Bienvenido, Jonay. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Damián. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo vais? Estoy triste porque aunque veáis aquí mi cuenta de Twitter, me la han suspendido. No sabemos las razones. Está en trámites, así que nada. Vamos a ver qué pasa. Bueno, mientras os podéis pasar por la cuenta del Otro Balón, que realmente es la que importa. Así que, chicos, vamos a pasar ya entrando en materia a los jugadores que hemos traído cada uno. Cada uno hemos seleccionado dos jugadores, porque si no se nos va muchísimo el tiempo. Así que vamos a empezar por Damián, que es el que más controla este tema. Y nada, Damián, ¿qué jugadores nos has traído? Pues para empezar esta lista voy a hablar de uno de aquellos nombres que más está tratando últimamente, que es el de Jeremy Doku, futbolista de la generación de 2002, solamente 18 años, que recientemente ha fichado por el Stade Rennais por 27 millones de euros, una cifra algo elevada para un futbolista de su edad. ¿Qué decir? Doku es un jugador que se formó en las categorías inferiores del Anderlecht, que es considerada una de las mejores canteras del fútbol belga y tal vez del fútbol mundial. Ahí ya empezó a destacar muy joven, precisamente por ese gran explosión prematura. El Liverpool se interesó en él hace relativamente pocos años. Y bueno, Doku es un jugador de banda que tanto puede actuar en la izquierda, que tanto puede actuar en la derecha. Uno de sus principales puntos fuertes es su gran capacidad de desborde, su gran cambio de ritmo. Presenta un 1 contra 1 bastante envidiable para superar líneas defensivas y ser un auténtico puñal. Es en definitiva bastante veloz, que va directo a su marca para intentar, como os he dicho, quitarse de ella. Pero si tuviéramos que ponerle algunos peros, sería pues un poco su toma de decisión. Es un jugador aún muy joven, esto lo puede pulir, obviamente, pero sí que es verdad que en algunas situaciones se le ve como con mucha ansiedad, por así decirlo, para resolver las jugadas, y eso un poco se traduce en que de cara a puerta tampoco es un jugador que se muestre especialmente brillante, pero como os he dicho, un jugador con solo 18 años que tiene aún mucho margen de mejora. Potencia, velocidad y físico. Yo creo que son los tres rasgos de Jeremy Doku, que va a un equipo en el que yo creo que va a tener oportunidades y que encima va a tener su escaparate en la Champions League. Recordemos que el equipo, el Stade Reims, participa este año en la edición de la Champions. Y a mí es un jugador que me llama mucho la atención, pero como dice Damián, en la capacidad, en la toma de decisiones, todavía está inmaduro. Es un diamante que se tiene que pulir y que hay que tener paciencia, pero sin dudas tiene condiciones para estar en la Bélgica del futuro. Sí, yo creo que sí. Efectivamente, tiene muchas condiciones y muchas cosas que pulir, pero recordemos que es que tiene 18 años. O sea, sí que es verdad que se ha pagado una cantidad muy importante por él, que el Rennes ha desembolsado 27 millones de euros, que es bastante para un equipo que no está acostumbrado a hacer este tipo de gasto. Pero sí que es verdad que yo creo que de los nombres que vamos a hablar, quizás sea el que tiene más futuro. Porque haber despuntado ya con la edad que tiene y haber rendido también en la Liga Belga y ahora dar el salto a un club
intermedio, como es el Rennes, en el que puede crecer acompañado de otros jóvenes como Camavinga y jóvenes muy interesantes, tiene un equipo muy interesante y creo que el contexto le favorece mucho más que si hubiera ido a otro equipo más grande. Entonces creo que ha dado el salto correcto y eso también es muy importante. Entonces, chicos, ahora voy a pasar a contaros mi primer jugador que he seleccionado, que también se ha formado en la cantera del Anderlecht, y es Alexis Saelemaekers, chicos, extremo derecho de 21 años, formado en la cantera del Anderlecht, como os he dicho, que la temporada pasada ya en invierno fue fichado por el Milan, que ya ha dado un salto bastante importante. Poco a poco se está haciendo con un hueco en el 11 titular, sí que es verdad que no es indiscutible, pero ya se está haciendo con un hueco, sobre todo porque es un jugador que es polivalente en el sentido de que puede jugar tanto por banda derecha como por banda izquierda, que le han alineado más de una vez en esa banda izquierda, pero bueno, yo creo que por banda derecha rinde muchísimo más, como digo, es un extremo muy rápido, muy asistente, que en la selección belga ha jugado de carrilero, cosa que me ha chocado bastante, porque casi siempre ha jugado como extremo y en Bélgica ha jugado como carrilero. Entonces, veremos a ver hacia dónde evoluciona su juego, si se queda finalmente siendo un extremo o se queda como carrilero. Entonces, creo que también es muy importante. Por decir alguna característica, chicos, es un jugador muy asistente que llega hasta línea de fondo gracias a su velocidad y potencia y que suele filtrar muchos pases desde línea de fondo, sobre todo pases muy densos, y así ha dado más de una asistencia y creo que es algo muy importante. Y también cosas que tienen que mejorar Selemakers, pues la toma de decisiones. Creo que a veces es muy impulsivo, que se deja llevar mucho por la adrenalina, pero bueno, también hay que decir que es un jugador que tiene 21 años y es muy joven todavía y puede pulir esas cosas, no sé cómo lo veis. Sí, yo en clave Bélgica lo veo un perfil bastante acertado porque, como bien has dicho, juega en el carril derecho. Hay que recordar que la selección de Roberto Martínez acostumbra a jugar en un 3-4-3 con precisamente carrileros, y es ahí donde se comenzó a iniciar en el Anderlecht, precisamente en esa posición de carrilero derecho. Un poco por falta de jugadores, nos tenemos que remontar al año 2018, falta de jugadores del Anderlecht en esa posición. El conjunto Malva entra en playoffs y ahí es donde el entrenador del conjunto Malva decide apostar por Saelemaekers, que tiene una irrupción enorme, y como os he dicho, en clave Bélgica, sí es verdad que tiene la competencia en esa posición de jugadores como Timothy Castagne o Thomas Meunier, pero es un futbolista que a la larga puede ser muy interesante en ese esquema y en ese contexto que establece Roberto Martínez en la selección. Yo creo que tiene un papel más importante, o que va a tener un papel más importante a nivel de selección, es decir, en Bélgica, que de club. Yo creo que está en el proyecto equivocado. Recordemos que este futbolista fue al Milan para sustituir a Suso, que salió en el mercado invernal. Y yo creo que en el Milan no puede explotar todas sus condiciones. Es verdad que está en un proyecto que es muy inestable, como es bueno, solo hay que ver cómo pasó la previa de Europa League con el Rio Ave en esa tanda tragicomédica de penaltis, ¿no? Entonces, bueno, pero un futbolista que tiene condiciones y que tiene que madurar mucho, sobre todo en lo que ha dicho Álvaro, como lo de Doku, ¿no? En lo de la capacidad de toma de decisiones. Yo creo que son diamantes que se tienen que pulir. También le veo un poco irregular, pero bueno, es que a lo mejor es más carrilero que en la posición que juega en el Milan, que es más en el costado derecho, en el aspecto Sí. ofensivo. Entonces habría que verlo con el tiempo. Sí, yo creo que eso, que al final tiene que definir un poquito esa posición, pero sí que es verdad que lo que ha demostrado es que es muy polivalente, porque como he dicho antes, ha jugado en mano derecha como extremo derecho, ha jugado de extremo izquierdo, ha jugado de carrilero con Bélgica y en el Anderlecht, entonces es un jugador que también tiene esa polivalencia que siempre es importante. Y ahora, Jonay, ¿qué nombre nos traes en el día de hoy? Bueno, yo voy a traer, adelanto que voy a traer centrales, porque me parece que ahí es donde Bélgica carece de brillo, y la razón por la que Bélgica creo que no ha conseguido ganar una Eurocopa o un Mundial en estos últimos tiempos. Entonces yo el primer central que voy a traer es Ciño Van Heusden. No estoy hablando de un brasileiro, no estoy hablando, porque lo de Ciño no sé por dónde vendrá, algún día lo descubriremos.
pero este es un central de 21 años de la generación del 99, una generación considerada como de oro para el fútbol belga, que todavía se la está esperando, que explote. Y este es un central que sale de la cantera de Lieja, del estándar de Lieja. Vosotros habláis del Anderlecht, que es la cantera metrópoli, donde hay dinerito. No es el club más rico de Bélgica, pero bueno. Y hablo de la parte industrial de Lieja, que me gusta más, en la parte obrera, ¿no? Fue fichado por el Inter. Es verdad que fue a la cantera en formación, pero en el 2017 fue fichado en el 2015 y en 2017 tuvo una rotura del ligamento cruzado. Esto le frenó en su progresión. Le frenó bastante. El estándar le repescó y está siendo una pieza clave en el equipo belga. Es un central agresivo, con contundencia y que va muy bien al corte. Y además tiene buena salida de balón. Por eso Roberto Martínez yo creo que le está llevando a la selección. De hecho, el otro día jugó contra Costa de Marfil en amistoso. Creo que no fue su debut porque creo que ya debutó antes, me parece, pero debutó el otro día. Y veremos si juega hoy contra Inglaterra. Lógicamente, cuando veáis este vídeo, pues ya habrá jugado Bélgica con Inglaterra. Aquí vamos como un poco como Martin McFly en Regreso al Futuro, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué cojo este central? Porque yo a Bélgica la veo floja de centrales. El otro día, por ejemplo, contra Costa de Marfil, jugó Van Heusden junto a Mechele y Boyata. Mechele tiene 27 años y Boyata tiene 29. Y aparte, los centrales míticos como son Alderweireld o Verzongen ya tienen 31 y 33 años, me parece. O sea, ya hay que renovar esa posición. Urge. Y Roberto Martínez está probando ya desde hace tiempo cómo puede suplir a esta dupla defensiva, que si bien es cierto que no ha podido dar un éxito absoluto, sí han rendido fantásticamente bien. Sí, yo opino lo mismo. Al final hay cierto temor en Bélgica en cuanto a esa posición de centrales, porque quizás es donde un poco más está la incógnita, pero sin lugar a dudas, Tino Van Heusden para mí es uno de los serios candidatos de cara a un futuro para ser el dueño y señor de esa línea de tres centrales, si es que se mantiene una vez salga Roberto Martínez. Al final es eso, es un jugador con una gran salida de pelotas, a mí me gusta muchísimo, y es lo que has comentado, en el amistoso contra Costa de Marfil está acompañado por Boyata, que como has dicho ya tiene 29 años y al final nunca ha sido un central que se haya consolidado como titular en la selección, y después está Brandon Mekele, que juega en el Brujas, no es más central, pero es más un jugador que es como casi un recambio por si hay alguna emergencia, porque de cara a un futuro no se piensa que Mekele vaya a ser una pieza importante. Por eso Van Heusden a mí me parecería una apuesta bastante interesante, de la que ya está probando Roberto Martínez. Yo la verdad que no he tenido oportunidad de verlo prácticamente, pero sí que es verdad que es lo que vosotros decís, Bélgica tiene necesidad sobre todo de renovar la parcela del central. Y entonces creo que ahí tiene una oportunidad de poder asentarse como titular. O sea, si realmente vale para ser titular en la selección belga, este es el momento. No pasa como, por ejemplo, pasa con Francia, que hay una sobrecarga de centrales increíble. Entonces, al final, puede que seas un gran central, como puede ser Koundé, por ejemplo, poniendo un ejemplo. Pero claro, si tienes delante a otros grandes centrales, no puedes desarrollarte de la misma manera en la selección. Y creo que en Bélgica no tienen este problema. Entonces creo que va a tener una grandísima oportunidad para asentarse. Y bueno, si os parece, voy a pasar ya para mi segundo futbolista. Es portero y es Marten van de Boer, guardameta formado en la cantera del Game. Precisamente de ahí se han formado otros porteros como Koen Castells o Thibaut Courtois, que obviamente no hay que hablar mucho del actual guardameta de Real Madrid, es prácticamente conocido. Y es un portero moderno, de una gran estatura, que uno de sus principales puntos fuertes, como haciendo referencia a esa parte moderna, es que tiene un juego de pies bastante notable. Sí es verdad que un poco su presentación al mundo internacional no fue la mejor, porque debutó en Champions contra el Nápoles y casi en los primeros minutos le llegó un balón en los pies y la lió, pero bueno, al margen de eso, es un portero que en ese aspecto se maneja muy bien. Es
es un guardameta que, pese a que tenga solo 18 años, también generación de 2002 como Jeremy Doku, parece, o al menos a mí me da la sensación de que lleva mucho tiempo jugando en la élite por la calma y por la seguridad que transmite. Esta temporada no ha empezado como titular, ha aprovechado de cierta manera que el guardameta titular de Genk, que es Dani Vukovic, dio positivo, entonces ya ha encarrilado 2 semanas consecutivas siendo titular y veremos si convence al nuevo técnico del Genk, que es Gestorup. Y uno de los principales puntos que me gustaría destacar, y que es un aspecto que quizá poco se habla del guardameta, que es su blocaje. Es un portero que bloca muchísimos balones, algo que al fin y al cabo transmite muchísima seguridad a la defensa. Y de cara a la selección, pues obviamente ahora no es uno de los fijos, ni mucho menos, es más un titular en las categorías inferiores, pero ya que los sustitutos de Courtois ya están empezando a rozar la treintena, que bueno, para un portero tampoco es una edad definitiva, pero Van de Voort y quizá junto a otros guardametas como Arnaud Bodard del Standard de Lieja, es uno de esos candidatos a un futuro ser dueños de la portería de los Diablos Rojos. Está claro, parece un poco un sueño lejano, porque claro, está Courtois, y claro, vemos a Courtois en el estado que está, que ahora mismo, no voy a decir que está en el mejor año de forma de su carrera, pero sí está a un nivel muy alto, y claro, parece que queda lejos, pero yo creo que es el portero candidato a suplir a Tibú. Porque a mí, por ejemplo, personalmente, hace unos años, cuando digo hace unos años, a lo mejor eran hace 2 años, me gustaba mucho Svilar, que juega en el Benfica, y me parecía un portero, pero se ha ido perdiendo con el tiempo. O sea, su figura se ha difuminado, no ha tenido mucho protagonismo. Y luego lo que dice, yo creo que va a estar entre el guardameta que dices tú y el otro guardameta que se ha anunciado, el del Standard de Lieja, que es Budvar. O sea, yo creo que son los 2 porteros candidatos a ocupar la portería de Bélgica, sin ninguna duda. O sea, me parecen 2 candidatos, pero yo me quedo con el candidato que ha dado Damián. Sí, bueno, también es verdad que los porteros sí que es verdad que suelen explotar un poquito más tarde, la mayoría de ellos, bueno, o sea, hay excepciones como Courtois y tal, pero sí que es verdad que yo creo que tienen que asentarse un poquito más, los 2 que habéis mencionado tienen que asentarse un poquito más, sobre todo ante el gran precedente que tienen antes, como es Thibaut Courtois. Pero bueno, yo creo que dentro de unos años sí que pueden ser una gran opción, y al final, respecto a lo que ha dicho Damián, es muy importante lo de bloquear el balón. Quedan muy pocos porteros a día de hoy que bloquen balones, chicos. Y creo que es algo muy importante. Y si de verdad este portero logra transmitir esa seguridad de bloquear el balón y encima sabe sacar la pelota jugada con el pie, creo que tiene muchísimas papeletas para ser el sucesor de Courtois, chicos. Y ahora voy a pasar a un jugador que también tiene todas las papeletas de ser el sucesor o de ser una de las próximas estrellas de Bélgica, chicos, que es Dodi Lukebakio. Dodi Lukebakio, formado también en la cantera del Anderlecht, que de verdad es que, como ha mencionado también antes, tienen una cantera que ha exportado muchísimo talento, y Lukebakio es uno de ellos. Y además tiene una historia muy curiosa, porque se forma en la cantera del Anderlecht, sale muy joven, y sí que es verdad que su paso por Europa al principio no es muy exitoso. Pasa por el Watford, por el Toulouse, y luego llega a la Bundesliga, que es donde realmente explota, en el Fortuna Düsseldorf, que bueno, ahí realmente se consagra como un gran delantero, mete 10 goles en un equipo que a priori no tenía muchas aspiraciones en la Bundesliga, y además le marca al Bayern, le marca al Borussia, le mete un hat-trick al Bayern, chicos, que es mucho decir, y el Hertha apuesta por él por 20 millones de euros, que sí que es verdad que igual es un poquito elevado el precio, pero se lleva un jugador que tiene muchísimo futuro, 23 años, un jugador que, bueno, no sé si lo he comentado, juega también de extremo derecho, de verdad, Bélgica exporta una cantidad de extremos increíbles, ojalá fuera así también con los centrales, pero Lukebakio, cosas que podemos destacar, pura potencia por banda, es un jugador muy rápido, muy eléctrico y con muchísima potencia. Gran dominio del regate. Sí que es verdad que una cosa que le echo un poquito en cara es que a veces regatea demasiado. A veces le sobra ese último regate, que igual la mejor opción es soltar el balón y dárselo a un compañero. Pues eso sí que lo tiene que mejorar, pero bueno, es un jugador joven
muy goleador, que ha metido bastantes goles y muy asistente. Sí que es verdad que lo que he dicho, a veces le cuesta soltarla, pero sí que suele dar también asistencias. Entonces, Damián, no sé cómo lo ves tú. No, yo creo que al final uno de los problemas que podría tener es precisamente lo que has dicho de Bélgica a la hora de sacar extremos. Al final, en esa posición actualmente se encuentra Eden Hazard, que bueno, sí es verdad que ahora está teniendo muchos problemas en las lesiones, pero a corto plazo es el titularísimo en esa posición. También puede aparecer su hermano Torgan Hazard. Y después, pues, jugadores que hemos mencionado como Jeremy Doku, también se están asomando Leandro Trossard y obviamente Dodi Lukebakio. Hay que ver, se dependerá de los gustos de Roberto Martínez, o si no es de Roberto Martínez porque no sigue, es del otro entrenador, pero sin duda ya ha entrado en convocatoria para este parón de selecciones y sin lugar a dudas tendrá muchísimas oportunidades para intentar convencer en la selección absoluta. Yo creo que es un jugador muy a tener en cuenta, un jugador que puede aportar cosas muy interesantes tanto en el Hertha de Berlín, que ya lo está haciendo, como en la selección, así que bueno, hay que, como os digo, tenerle muy en cuenta. Sin duda Luque va a tener un protagonismo en el futuro de Bélgica porque es un jugador que tiene ese carácter, ¿no? Tiene es luchador. Él demuestra mucho en el campo cómo tiene mucha expresión competitiva y eso es muy importante para un chaval joven y para un chaval que la verdad es que lo está haciendo muy bien en la Bundesliga, en una liga que le favorece a su juego, una liga muy abierta, de muchos goles y que el otro día dio un recital con el Bayern de Múnich, ¿no? Yo creo que Luque Bacchio, a mí personalmente, me llama más la atención de extremo derecho que de delantero centro, ¿no? Esto es otro debate que había que tener porque yo en Bélgica no veo... También ha jugado ahí, ¿eh? También ha jugado de delantero. Claro, por eso te digo que ha jugado de delantero y es otro problema que veo a Bélgica en el futuro, que no veo que haya muchos delanteros. Veo que hay muchos extremos. Sí. Esto hablamos el otro día de la figura de Michel Sablón, que a él le gustaba mucho la potenciación de los extremos. Pero bueno, Luque Bacchio, más que lo del último regate que a lo mejor le sobra, yo también a veces hay partidos, sobre todo en partidos que son con equipos más, pues más del perfil del Celta, ¿no? Le veo muy acelerado. O sea, acelera mucho. Sí. O sea, sí. Es verdad que yo estoy en casa cómodo viendo la tele y no es lo mismo que estar jugando el partido, porque esto siempre es lo mismo. Pero muchas veces le veo como que mete una chispa de más, sí, no sé si es en el regate o en la continuidad del juego o incluso en su juego con la pelota. Cuando tiene el balón se acelera mucho. Y es una cosa que cuando tenga la falta de gol o no tenga la suficiente confianza en sí mismo, le puede perjudicar bastante. Entonces, vamos a ver si es del perfil de Roberto Martínez, como dice Damián. Vamos a ver porque es un jugador un poco distinto al estilo de Roberto Martínez, pero hay que verlo. Sí, yo creo que al final lo que tú dices tiene que ver mucho con lo de los regates innecesarios, porque sí que es verdad que como va tan acelerado y quiere hacer tanto y quiere influir en el equipo, que está muy bien, pero hay veces que igual la mejor opción es soltar el balón. Entonces, como va tan acelerado, muchas veces le sobran 3 regates. Sí que es verdad que muchas veces le sale y deja una gran jugada, pero quizá a nivel de producción para el equipo sea mucho más adecuado soltar el balón y dárselo a un compañero. Y ya, chicos, para terminar, creo que solo nos falta un nombre de Jonay. Jonay, último nombre. Sí, último nombre, otro central, de la misma generación del 99, 21 años, Sebastián Bornau. Este jugador juega en el Colonia, un Colonia que por cierto ha empezado de manera desastrosa la Bundesliga y que se salva muy poca gente en ese equipo. Es una cosa... Y es curioso, ¿no? De un equipo que encaja muchos goles que coja un central. Pues lo voy a coger porque es un central para el que haya visto mucho fútbol y sea de mi generación, que es la del 93. Se parece mucho a Van Buiten. No sé si os acordaréis de Van Buiten. Incluso la han comparado mucho con él. Incluso hay un artículo en la web de la Bundesliga que le preguntan por esa comparación. Van Buiten jugó mucho tiempo en el Bayern de Múnich y es un central que a mí me llama la atención porque el año pasado 26 partidos, 6 goles. 26 partidos, 6 goles. Para ser un central me parece una aportación. Es un defensa con carácter, como Van Buiten, ¿no? Que tenía esa expresión, esa manera de enfrentarte al delantero rival.
y que yo creo que coge ese relevo de los centrales así, de que te marcan goles en el último minuto, de capitanes. Sí. Pues yo creo que coge eso, tiene un precio, un valor de mercado de 30 millones de euros y a mí me parece que opta a ver, que es verdad que no es muy brillante con la salida de balón, o a mí al menos no me lo parece tan brillante como Van Hesden, que lo nombraba antes, pero a mí por esa aportación goleadora y tal, yo creo que tiene opciones, por lo menos de, aunque no sea la partida titular, en un principio, sí de formar del plantel. Además, que es de la misma generación que Van Hesden, pueden hacer una dupla de centrales ahí interesante y para mucho tiempo. Entonces habría que verlo con el tiempo, pero es verdad que la situación del Colonia ha empezado muy crítica y que veremos a ver cómo es el futuro de este jugador, porque encima tiene un precio muy alto y en los tiempos que estamos, yo no sé si en el caso de que el Colonia descendiese a la segunda división, se quedaría, saldría, no se quedaría. Sí, yo creo que, bueno, tú lo has mencionado con Van Helsden, quizá es la dupla Van Helsden-Bornau de futuro para cubrir esa zona de defensa de la selección belga. Y eso es curioso lo bien que le están saliendo las cosas a Bornau, porque precisamente su última temporada en el Anderlecht no estaba siendo demasiado brillante, era un jugador irregular en cuanto a juego, es decir, no era precisamente titular en todos los partidos, iba alternando y como ya os digo, su salida a Alemania como que causó ciertas dudas en Bélgica porque quizás se pensaba que iba a ser algo, un salto quizá prematuro, pero nada más lejos de la realidad. Su primera temporada ha sido, la verdad es que muy destacable en el Colonia, para mí un central bastante apto y del perfil que exige Roberto Martínez para sus centrales. Debutó precisamente contra Costa de Marfil, no de la mejor manera ya que causó un penalti, pero por edad y por proyección y por estar en una liga como la Bundesliga, Bornau es un futbolista que, como os he dicho, junto a Van Heusen puede ser de las parejas de futuro para la selección. Yo a este central chico le veo muchísimo futuro. O sea, desde la temporada pasada que le vi algún partido, sobre todo cuando jugó contra el Dortmund, le veo muchísimo futuro por ese carácter, esa madurez que transmite dentro del campo. Parece un jugador que no tiene la edad que tiene, o sea, parece un central que tiene 30 años y que tiene muchísima experiencia. Entonces creo que es algo muy importante y esa actitud es algo que hay muchos jugadores que no tienen y él sí la tiene. Entonces, yo creo que en el Colonia no puede desarrollar a lo mejor todo su fútbol, básicamente porque es un equipo que atrás sufre mucho, pero quizá en otro contexto veamos cómo puede explotar esas cualidades. A mí se me ocurre, sí que soy pesado con el Dortmund, pero se me ocurre el Borussia Dortmund, que además necesitan centrales, y yo sí que lo veo quizá en ese esquema. Sobre todo, mira, y además allí puede tener compañeros de la selección belga como Witsel, Hazard, etcétera, Meunier, así que yo lo veo allí. Y nada, chicos, estos han sido todos los nombres. Esperemos que os haya gustado. Hemos intentado coger algunos de los que más nos llaman la atención, pero hay muchísimos nombres que de verdad, si queréis una segunda entrega hablando sobre otros, podéis decírnoslo en los comentarios, podéis decírnoslo en las redes sociales o un 11 completo también, puede ser muy interesante. Y nada, chicos, de verdad, si os ha gustado, dejar un like, porque al final hacemos esto porque nos gusta. Y nada, que muchísimas gracias tanto a Damián como Jonay por acompañarme el día de hoy. Y chicos, que el fútbol belga tiene muchísimo que decir. Y si no, tiempo al tiempo. Un saludo. Saludo.